por la primera vez a Amin, cuñado de nuestra hermana Erika. Él es la primera vez que visita una iglesia evangélica, según dice. Entonces, claro, yo supongo que como a mí, cuando visité la primera vez una iglesia evangélica, pues me resultó un poco impactante. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a toda la parafernalia y toda la seriedad y rectitud y cosas de la iglesia católica. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿y qué tanto de verdad tiene una cosa o se ajusta una cosa o la otra a la Biblia? Es decir, porque nosotros el testimonio que tenemos de cómo eran las iglesias primitivas, de los apóstoles, los primeros cristianos, ¿a qué se asemejaban más? ¿A toda esa parafernalia o a esto que a veces puede parecer un poco, yo qué sé, poco serio, ¿no? Aunque hay mucha seriedad en esto. Pero parece que hay un poco menos de organización, un poco menos de estructura, ¿no? Y yo caí en la cuenta de que a pesar de todo, una iglesia evangélica, claro, una iglesia evangélica que ande en orden, porque ya sabemos que hay otras que, agárrate, pues se asemeja mucho más a lo que vivían los primeros cristianos. Amén. Así que si esto te impacta, tú ten en cuenta que no es nada malo, es lo que dice la Biblia, ¿eh? Bien, pues nada, vamos a que seas muy bienvenido y espero que el Señor toque tu corazón. Amén. Y que el Señor ponga en él esa chispa de amor que te incendie el deseo de conocerle más, de saber más de él. Porque ¿sabes qué pasa? Mira, yo, como la mayoría de nosotros, no éramos cristianos de nacimiento, claro que no, nadie lo es. Y la mayoría de nosotros hemos crecido, como ya te digo, en una cultura católica donde no tenías ningún compromiso con Dios, con Jesucristo, ni con la iglesia, ni con tus hermanos, solamente eras de tradición, asistías, eras de iglesia de 3 veces, ¿no? Para bautismos, bodas y funerales. Y eso no es lo que ocurre aquí. Amén. Entonces vamos a pasar a lo que es la parte central del culto evangélico, que es la predicación de la palabra de Dios. Amén. Y nos vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, Romanos 12, desde el versículo 9 hasta el 13, vamos a leer. Romanos 12, del 9 al 13, que dice de esta manera la palabra del Señor. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Y aclaro aquí, los santos, la Biblia no se refiere a los que están en los altares, los muñecos de escayola, de madera, no. Los santos, la Biblia designa a todos los creyentes verdaderos. Esos son los santos de la Iglesia. ¿Amén? Entonces, dice aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, de los hermanos, practicando la hospitalidad. Amén. Bien. Un pasaje muy cortito, pero muy concentrado y con mucha sustancia, podríamos decir, ¿no? Y yo le he puesto un título, como sabéis que desde hace un tiempo para acá me gusta ponerle título a los mensajes. Este título de este mensaje es Viviendo como cristianos auténticos. Sí, y si te das cuenta, yo no te digo aquí, ¿tú sabes lo que es un cristiano? Tú me puedes decir, sí, hombre, básicamente es un seguidor de Cristo, es un discípulo de Jesucristo, ¿no es eso?
es así de simple. Pero no te pregunto que si sabes lo que es un cristiano. Yo te pregunto que si sabes lo que es vivir como un auténtico cristiano, como un auténtico discípulo de Jesucristo. Mira, ¿y por qué digo esto? Porque hoy en día hay millones de personas en el mundo que manifiestan ser cristianos. Yo no sé cuántos millones habrá. Hay muchos millones de cristianos por todo el mundo, o que manifiestan ser cristianos, aunque en realidad la mayoría ni conoce a Cristo, ni sabe realmente quién es Cristo en absoluto. Y esto es triste, pero es la realidad. Hay mucha gente que se dice cristiana y si tú le preguntas algo de Cristo, pues no sabe. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Al contrario de lo que muchos creen y de lo que con lo que muchos se conforman, muchos se conforman, ser cristiano no es tener una religión ni una tradición. No, ser cristiano, mira, hay muchos cristianos evangélicos que siguen sin ser cristianos, porque no están convertidos, porque realmente lo que han hecho ha sido simplemente cambiar la religión católica por la religión evangélica. Pero la religión no define a un cristiano auténtico. Ser cristiano es algo tan simple y tan extraordinario como seguir a Cristo y obedecer su palabra. Fíjate lo que te he dicho, es muy simple. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra. ¿Y por qué he dicho que es extraordinario también, aparte de simple? Porque no todo el mundo puede seguir a Cristo. No todo el mundo está dispuesto a seguir a Cristo y no todo el mundo es capaz de seguir a Cristo. Y aunque esto pueda parecer una obviedad o pueda parecer que raro, ¿cómo alguien sí no puede seguir? Pues no puede seguir a Cristo porque para seguir a Cristo primero hay que renunciar a otras muchas cosas. Tú no puedes seguir a Cristo y seguir viviendo una vida mundana, según tu carne y según lo que a ti te parezca bien, porque ser cristiano significa renunciar, es aceptar la cruz, cargarla e ir donde Jesús vaya. Eso es el verdadero cristianismo. Entonces, el Señor no solamente nos dejó su palabra, sino que también nos dio su propio ejemplo. Y esto es algo muy, muy bueno y poderoso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se dedica a decir lo que tienes que hacer, pero luego hacen lo que les da la gana, o hacen lo contrario de lo que te dicen. Ellos te dicen tienes que ser bueno y ellos son malos. Ellos te dicen tienes que ser justo y ellos son corruptos, injustos. Ellos te dicen no puedes meter mano en una caja para llevarte los dineros y por otro lado a escondidas se están llenando los bolsillos con todo el dinero que no es suyo. Pero Jesús tiene algo muy diferente y es que Él lo que dijo lo practicó y eso mismo es lo que Él exige de nosotros para que nosotros podamos identificarnos como verdaderos seguidores suyos. Es decir, no solamente haber oído de Él, no solamente saber lo que Él quiere que hagamos, sino que debemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Nos demostró así, con su ejemplo, que la fe no es solamente teoría, sino que es básicamente práctica. Y de lo contrario, esto solamente sería un fraude. Pero por desgracia, hoy muchas personas que se llaman cristianas viven un fraude religioso. Muchas de estas personas están convencidas o les han convencido de que están en lo correcto y de que viviendo de esa manera su cristianismo, todo está bien. Muchos de los que se autodenominan cristianos ni obedecen ni imitan a Jesús. De estos es de los que habla Jesús cuando dice,
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Os acordáis, verdad que sí? Señor, Señor, nosotros somos de aquellos que hicimos cosas en tu nombre, llevamos tu nombre de cristianos y Jesús les dice, es que no sé quién eres, no te conozco. Y ahí ya sabéis, la palabra en griego original es anomía. Y la palabra anomía viene a decir fuera de la ley. Es decir, has querido vivir una vida religiosa como cristiano, pero has hecho lo que te ha venido en gana, no me has querido imitar, no me has querido obedecer, no me has seguido realmente a ti, sino que has querido seguir tus propios designios y por eso estás fuera de la ley. Ahora no me pidas que te reconozca como seguidor mío. En este pasaje que hemos leído del apóstol Pablo a los romanos, de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, Pablo da una lista de algunos rasgos que cada creyente verdadero debería desarrollar en su vida habitualmente. Debería de vivirlo, de desarrollarlo, ¿no? Tanto con otros cristianos como con inconversos. Porque aquí no se trata solamente de ser cristiano en la iglesia, ¿verdad? Vienes aquí a la iglesia, pones cara de bueno, de gente mansa, de gente santurrona, ¡ay, qué bueno soy! Y es que aquí en la iglesia parece como que es fácil comportarse bien. Claro, y no tienes una discoteca para hincharte a cubatas, por ejemplo. No tienes cerca, no sé, un suministrador de marihuana para echarte unos porretes. No tienes chicas por ahí insinuándose que te puedan... No, claro, aquí es fácil. Pero ¿y qué pasa allá afuera? Es que el cristianismo no se vive en la iglesia. El cristianismo verdadero se vive en la calle. Se vive en tu casa, con tu familia, se vive con tus amigos, se vive con tus compañeros, se vive con todo aquel con el que te cruces, aunque no lo conozcas. Se vive con el que te odia y se vive con el que te ama. Con todo tipo de personas. Eso es el testimonio y el lugar del testimonio que el cristiano debe de tener. Con cristianos y también con inconversos. Al inconverso no se le puede tratar diferente que al cristiano, porque muchas veces caemos en el error de creernos superiores. ¡Oh, yo ya soy cristiano! Que yo ya soy salvo. Esa pobre criatura que pasa por allí, que es ignorante, no conoce a Jesucristo y no conoce a Dios, no es salvo. Y tú te crees que estás un poco así por encima y dices, bueno, eso es verdad. No deberíamos creernos superiores a los demás, porque debemos de recordar en todo momento que nosotros no nos diferenciamos en nada de los que están en la calle. Es más, te voy a decir, no nos diferenciamos nada del más terrible y vil asesino que pueda haber ahora en el mundo, porque todo pecado nos aparta de Dios, tanto el asesinato como la mentira. Todos los pecados. Algunos dicen, no, es que el homosexual no puede ser porque eso es un pecado muy grave y tal. Mira, la Escritura dice que ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni los cobardes, ni los ladrones entrarán en el reino de los cielos. Es decir, que nosotros debemos de tener en cuenta que la única cosa y quien puede marcar la diferencia entre un inconverso y nosotros es simple y llanamente Jesucristo y la gracia de Dios en nosotros, nada más. Entonces, vamos a tratar de descubrir para qué, cómo poner esas cosas, esas actitudes que nos identifiquen como un verdadero y auténtico cristiano, cómo lo vamos a poder poner en práctica en nuestras vidas y poder así estar legitimados para poder llamarnos a nosotros mismos cristianos. Porque habrá ocasiones en las que nosotros podemos llegar a preguntarnos, autoexaminarnos y decir, ¿soy yo verdaderamente un cristiano? Porque esto que he hecho no debería de haberlo hecho. Esto que he pensado no debería de haberlo pensado. Esto que he dicho no debería de haberlo dicho. ¿Seré verdaderamente un cristiano? Y entran las dudas. Y claro, luego también llega el cuernitos y empieza a decirte,
te has dado cuenta como tú ni eres cristiano ni eres nada. Tú eres una basura, hombre. Tú no sirves para nada, ni jamás en tu vida vas a poder conseguir ser un verdadero cristiano, ni vas a poder ser salvo, porque tú fallas. Claro que fallamos, gloria a Dios, pero menos mal que no somos salvos por nuestras obras, que no somos salvos por nuestras buenas justicias, sino por la gracia de Dios. Él cargó con todo nuestro pecado, Jesucristo lo llevó a la cruz y allí pagó Él en nuestro lugar. Y por sus llagas, no por las nuestras, fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados, por su justicia fuimos justificados. Así que sí, podemos saber que somos verdaderos cristianos si hemos puesto nuestra confianza absoluta en el sacrificio de Cristo en nuestro lugar y le reconocemos como nuestro Señor, verdaderamente Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero ahora vamos a ver algunas cositas que podíamos nosotros o que debemos hacer como cristianos para poder estar seguros, convencidos de que verdaderamente lo somos. Mirad, primero, amar con sinceridad. ¿Se puede amar falsamente? Hombre, yo creo que no, pero muchos también lo intentan y se esfuerzan, ¿no? Muchos vienen a ti, oh, que sí, que bien, que tal, que jiji, que jaja, que si esto, que si lo otro. Pero eso no es nada más que hipocresía. Ten cuidado con los hipócritas. Son de las personas más peligrosas que se te pueden acercar. La Biblia no te manda o no te llama a amar al prójimo con hipocresía. No, te llama a amarlo con sinceridad. Mira lo que dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué significa esto? Pues justamente eso, que tu amor debe ser sincero, real, auténtico. Claro, primeramente el texto se refiere al amor que tú tienes que tener por Dios, ¿vale? Entonces, tu amor hacia Dios debe ser real, genuino. Tu amor hacia Dios debe de llevarte a buscar siempre su gloria, su honra, el agradarlo en todas las cosas, con gratitud, porque recuerdas constantemente quién eras y dónde ibas a pasar tu eternidad, y gracias a Él, que murió en la cruz por ti, entonces cambió la historia de tu vida, y por eso tú estás agradecido, y por eso tú lo amas con sinceridad. Mira, una persona que ama a Dios sin sinceridad no es más que un religioso. Y los religiosos no se salvan. La religión no salva, solamente la fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero también el texto dice, se puede entender de esta manera, amar sin fingimiento a vuestro prójimo, a vuestro hermano. Nuestro amor debe ser real y sincero, nunca, nunca artificial, ni hipócrita. Eso es algo terrible. Un cristiano no puede nunca ser un hipócrita. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando la Biblia te dice que debes amar a tu prójimo, y si es tu enemigo, también tienes que amarlo, pues entonces la Biblia no te está diciendo que tú tienes que tener los mejores deseos y sentimientos del mundo para esa persona. Voy a ponerte un caso muy extremo. Alguien que ha matado a un hermano tuyo y ahora, si tú quieres ser un verdadero cristiano, tú piensas que Dios te va a ti a exigir que tú lo ames como si no hubiera pasado nada y que lo abraces tiernamente y cariñosamente, afectuosamente. No, a eso no se refiere. Mira, Proverbios dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. El Proverbio no dice, si tu enemigo tiene hambre, invítalo a una mariscada o a una barbacoa llena de chuletones. No, pan. Y dice, y si tiene sed, no le invites a champán francés, ni a vino de Rioja, no, dale agua. Claro, lo que se trata es de que, mira, y otra cosa te voy a decir, el amor no es un sentimiento. Muchos dicen, es que yo siento amor, siento amar. No, el amor es una decisión.
Es una decisión que se puede tomar aún cuando tú tengas el corazón destrozado, pero que te lleva a perdonarlo y a decir, no te voy a devolver el golpe. Tú has hecho esto conmigo, pero yo renuncio a la venganza, y no solamente renuncio a la venganza, si tú algún día quieres algo bueno de mí, yo voy a ocupar el papel de aquel que me enseñó, de mi Maestro Jesucristo, y voy a hacer lo que tenga que hacer en favor tuyo. Eso es lo que significa amar con sinceridad. La Biblia dice que el que ama es engendrado por Dios, y si no amas, no eres engendrado por Dios. Es increíble. Y esto es lo que de verdad marca la diferencia entre el que es un hijo de Dios y el que no lo es. Jesús nos mandó a amar incluso a los que nos aborrecen y nos hacen sufrir. ¿Te guste o no? Si quieres ser un verdadero cristiano, tienes que ser valiente para sujetar tus impulsos, para negarte a ti mismo, como dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Si no, quédate en tu casa y ya está. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Jesús nos mandó a amar, incluso a los que nos hacen sufrir. Si amas a los que te aman, dijo Jesús, más o menos parafraseando, ¿qué haces de más o qué hay de diferente de lo que hacen los incrédulos? Porque los incrédulos, dijo Jesús, aman a los que les aman y odian a los que les odian. Y al que le pega, le pego, y al que me insulta, le insulto, y al que me la hace, me la paga. No, eso no te diferencia, te hace igual que los demás, ¿no es eso? Y es fácil amar a los que te aman y te hacen sentir bien, ¿o no? Para mí sí, yo siento más cercanía y más simpatía y más ganas de tener una relación amistosa con una persona que me trata bien, que me habla bien, con educación, que me hace un favor. Oh sí, pues este es mi amigo, oye. ¿No? Aquel que me está haciendo la puñeta todo el día, pues no tengo muchas ganas. Vamos a ser sinceros, ¿no? Pero incluso a esta gente hay que amar. No solamente a los que nos hacen sentir bien. Lo realmente meritorio y contradictorio es amar al que te odia. Eso es lo meritorio. Eso es lo que te acarrea la aprobación de Dios. Eso es lo que te dice, muy bien, porque tú hubieras decidido pagarle el golpe por golpe, pero has decidido renunciar a eso porque me amas a mí, y como me amas y me admiras, y admiras mi enseñanza, tú has preferido imitarme a mí, y yo te apruebo por eso. Entonces, mira, el versículo 10 dice lo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor verdadero debe de buscar siempre el bien y la honra del prójimo, no el nuestro primero. Hay veces que nosotros queremos promocionarnos a nosotros mismos y no caemos en la cuenta de que a lo mejor en ese esfuerzo por promovernos, por ponernos por encima, por delante del prójimo, lo que estamos haciendo es haciéndole daño a nuestro prójimo. Y no estamos mirando, como el Señor nos dice, por medio de su palabra, buscando siempre su beneficio antes que el nuestro. Esto del cristianismo a veces se vuelve difícil, ¿eh? Tener que buscar la honra de alguien que me deshonra, tener que buscar el bien de alguien que me hace mal. Mira, yo recuerdo que una de las palabras, versículos que más me impactó al principio de mi camino en el Señor fue aquel que más o menos decía: no te dejes ser vencido por el mal, vence con el bien el mal. La verdad es que seamos prácticos. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo que los demás hacen, devolviendo golpe por golpe, aplicando la justicia humana, la venganza, haciendo, si alguien me hace, yo se lo... ¿Qué vamos a cambiar en esta sociedad?
no vamos a cambiar absolutamente nada, porque estamos haciendo lo mismo que los demás. Lo que verdaderamente puede cambiar la sociedad, y yo te digo, tú puede ser que no tengas ni intención, ni tampoco la tienes, puede ser que sí, no lo sé, Dios sabe, que no tengas la capacidad de cambiar a esta sociedad. Pero lo que sí te digo es que sí tú puedes cambiar poco a poco en tu entorno, lo que tú tienes a tu alrededor. Ahí sí puedes marcar la diferencia. Ahí sí puedes ser de impacto para los incrédulos, para la gente que no tiene esperanza. Ahí sí, con tu testimonio, puedes cambiar la vida de muchas personas. No con el bibliazo, ¿sabes? Porque hay algunos que van por ahí con la Biblia, porque la Biblia dice, porque el juicio final, porque... No, tu testimonio diario, tu ayuda a los demás, tu preocupación por los demás. Eso es lo que verdaderamente impacta a las personas y dice, ¿qué hay de diferente en esta persona que no es como los demás? Yo quiero saber de dónde saca él este carácter, de dónde saca él estas formas. Yo quiero saber cuál es su fuente. Y entonces tú lo llevas ¿a quién? A Cristo y a la salvación. Aleluya. El amor verdadero debe buscar el bien y la honra del prójimo antes que la propia nuestra. Ese fue el amor de Cristo y ese debe ser también el nuestro. Segundo, servir con agradecimiento y diligencia en la obra de Dios. Eso es algo también que un cristiano verdadero tiene que hacer. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, podríamos traducirlo de una manera un poco más entendible. Dice, en lo que requiere esfuerzo y hacer las cosas bien, en las cosas del Señor, no perezosos. ¿Cuántos cristianos perezosos hay que no quieren hacer absolutamente nada? Que vienen y que se las ven todas hechas y no son capaces de menear ni una silla para colocarla bien, ni son capaces de preguntarte, ¿necesitas algo? No, ellos bien se van y ya está, y no quieren saber nada más. Perezosos. Entonces, como dice aquí, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, es decir, al Señor hay que servirle con un espíritu fervoroso. ¡Fervoroso! No, bueno, no me queda otra, hoy es domingo, a la iglesia, qué aburrimiento, macho. Bueno, pues no, señor, a la iglesia hay que venir con alegría. Si no tienes alegría, haz como David. Bendice, alma mía, al Señor. Él no decía, es que no tengo ganas de ir hoy a la casa de Dios a orar. Si no tengo ganas, pues da igual, es que aquí el que manda soy yo, es mi alma, es mi espíritu. Y yo digo, tú vas ahora mismo y adoras al Señor, y vas con alegría. Entonces debemos de darle las cosas al Señor con fervor. A veces, hermanos, se requiere de nosotros mayor entrega y esfuerzo en unas cosas que en otras. Eso es evidente, ¿verdad que sí? Poner a calentar, por ejemplo, algo en un microondas no exige el mismo esfuerzo ni la misma diligencia que dedicarte a hacer una comida de estas de gourmet, hacer una comida exquisita. Es evidente, ¿no? No requiere el mismo esfuerzo ni la misma diligencia. Entonces, no se requiere el mismo esfuerzo para colocar bien una silla en la iglesia que para preparar un mensaje y predicarlo. Es evidente, no es lo mismo, ¿verdad que no? Vosotros mismos lo podéis comprobar. Y no se espera el mismo esfuerzo de un arquitecto que de un albañil. Un arquitecto es el que diseña el edificio, en fin, todo lo que es necesario, y luego tiene su esfuerzo también, claro que sí, pero no es el mismo. Ahora el albañil es el que tiene que ponerse debajo del sol, tiene que ponerse en el andamio, tiene que ponerse allí a pim pam, trabajo físico, esfuerzo. No es lo mismo, ¿verdad? Pero hay algo exigible y sin excepción en todos los casos. ¿Cuál? La diligencia. ¿Y qué es la diligencia? Es el cuidado en ejecutar algo para que salga con excelencia. Es decir, las cosas que hagamos para Dios tienen que ser hechas con excelencia, poniendo cuidado en lo que hacemos, no de cualquier manera, no lo que me sobra, en tiempo, en dinero, en esfuerzo, no, todo con excelencia.
Hay cristianos que no hacen nada con diligencia, y menos aún con excelencia. Les da igual lo que le presenten a Dios. Y por eso hay un pasaje en la Escritura donde Dios le dice a uno de sus siervos, vamos a ver, ¿tú llevarías a tu rey o a tu príncipe al que tú quieres agradar, le llevarías, por ejemplo, de regalo, un cordero cojo, una oveja vieja, aunque le falta ahí una pata? ¿A que no se lo llevarías? Yo no se lo llevaría a mi jefe al trabajo. Mira, te regalo un jamón podrido. No, porque entonces, pero tú eres tonto, ¿qué? Y entonces, pues, aparte de eso, es que seguro que no promociono, es que me manda al banquillo. Entonces dice el Señor, ¿y por qué a mí me traéis lo deficiente, lo que os sobra? Eso dice el Señor. Porque muchos cristianos damos a Dios lo que nos sobra, lo que no nos interesa, lo que requiere poco esfuerzo, poca diligencia. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque no amamos lo suficiente al Señor. Es por eso. Entonces, fíjate lo que dice Mateo 25, del 14 al 30. Vamos allá. Mateo 25. Mateo 25, del 14 al 30. Dice así la palabra del Señor. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, es decir, el 100%. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, es decir, el 100% también, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra, lo escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dijo, pasad para acá, dadme cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo los 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre estos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es decir, eres capaz de recoger donde no se planta, vamos. Eres estricto, estricto, estricto. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, menos 100%. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y esto no es que sea una afirmación de este señor que pide cuentas, sino que es como diciendo, así que tú pensabas, creías de mí que yo era un señor duro, exigente, y si aún pensabas esto de mí, ¿cómo es que has tenido la sinvergoncería y la cara y el valor de esconder ese talento que te di en lugar de haberte puesto a trabajar con él? ¿Por qué no lo has hecho? Y entonces dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. ¿Y qué dice el Señor? Muy sencillo, quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene, es decir, el que produce, el cristiano que produce, le será dado más y tendrá más. El cristiano que no produce no tiene nada, sino que el mismo Señor se lo quita. Dice, yo te di esto para que lo trabajaras, yo te di esto para que tú negociaras con ello, confié en ti, y tú, ¿qué es lo que has hecho? Lo has enterrado. No has querido ser diligente, no has querido ser una persona que se ha puesto a trabajar para mí con excelencia. Entonces trae para acá y te quedas ahí. Hay muchos cristianos que nosotros podemos ver que llevan 40, 50 años en la iglesia y que en un principio comenzaron bien, pero que luego, porque se tiraron a la Bartola y porque dijeron, bueno, ancha es Castilla, aquí ya yo no, ya he hecho lo que tenía que hacer, ahora me quedo aquí, yo soy salvo, que a evangelizar salgan otros, que a limpiar la iglesia vayan otros, que a predicar vayan otros, que a poner ofrendas para sostener la iglesia lo pongan otros, y entonces ahí se quedan toda su vida. ¿Y por qué es? Porque el Señor le quitó el tesoro precioso que les había encomendado, que les había confiado. Así que no debemos ser diligentes en ningún momento. Al Señor hay que servirle con fervor. No desaproveches la oportunidad que Dios te da y de servirle. No pierdas tu bendición. Y te aseguro que servir al Señor es una bendición. Y como dice la Escritura, la bendición de Dios es la que enriquece. Es la verdadera, la buena, y no añade tristeza con ellas, porque nosotros muchas veces queremos ir en pos de bendiciones, supuestas bendiciones. Hoy voy a ganar tanto dinero allí, uy, haciendo esto, aunque no sea muy legal, pero bueno, con una trampilla que tal, bueno, me lleno el bolsillico y ahí me quedo. No, todo eso al final te pasará factura. Mientras que si tú haces las cosas con diligencia y con fervor, con amor al Señor, la bendición que Dios te dé no solamente se va a quedar ahí, sino que Él te va a seguir multiplicando. Igual que aquellos que ganaron el 100% en los talentos, ¿qué hizo el Señor? Al que trabaja con ellos. Ese es el que recibe la bendición. Tercero, otra de las cosas que los cristianos verdaderos pueden hacer para sentirse auténticamente cristianos es permanecer firmes en la fe en medio de las pruebas y de las dificultades. Versículo 12. ¿Qué dice aquí? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, sufridos, pacientes, en medio de las pruebas, de la tribulación, no de la gran tribulación, porque aquí muchos se agarran ahí, no, la gran tribulación, no, se trata de la aflicción normal que podemos vivir cada uno, las pruebas, El Señor, dame paciencia. Mucha gente dice, no le hemos dicho, Señor, dame paciencia ya con esta persona, o dame paciencia con esto, por favor. Y si le pides al Señor paciencia, Él te la va a dar por medio de dificultades. La paciencia no te va a venir así, toma, hijo mío, un chorro de paciencia, recógela, y te vas a volver de repente un santurrón paciente. No, la paciencia se cultiva con las pruebas, se cultiva con las dificultades, con el sufrimiento y con el saber estar y en el momento dado la templanza y sujetarte y decir, no, yo tengo sabiduría para aprovechar esta situación mala, esta circunstancia, esta prueba, para seguir avanzando y madurando. Así que cuidado con lo que pides. Alcanzaremos un mayor grado de paciencia practicando la paciencia. Mira, Romanos 5, 3 y 4. Leo yo. Y no solo esto, sino que también nosotros nos gloriamos, nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, la aflicción, los problemas, ¿producen qué? Paciencia. Y la paciencia, constancia, te hace ser más constante, más resistente a la prueba que tiene que venir en el futuro. Y otra cosa, vamos adelantando un poquito, cuidar de los necesitados. Una seña inequívoca de un verdadero cristiano es que cuida de los necesitados, de su prójimo. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo escribió esta carta a unos cristianos nuevos que eran romanos, no eran judíos, eran gentiles, ciudadanos de Roma, en la ciudad de Roma,
donde ya sabemos que había gran persecución, donde había gran corrupción, También Roma tenía algunas cosas buenas, ¿no?, en cuanto a la estructura, que estaba todo corrompido, pero por lo menos había alguna cosita, pero también había mucha corrupción, mucha persecución, mucha intolerancia religiosa. Era la capital del imperio. Y Pablo les está hablando a estos cristianos, y los romanos, fíjate, no eran especialmente conocidos por su altruismo. Es decir, a los romanos les importaba un pimiento si allí se caía un ciego y se estampaba y se quedaba allí, te levantarás. O si había alguien que estaba enfermo, da igual, ya se apañará, yo no me voy a contagiar, a ver si me voy a coger cualquier enfermo. No, los romanos solían ser bastante egoístas en este sentido, iban cada uno a lo suyo. No eran especialistas en el cuidado de los necesitados y de los débiles. Las mujeres, por ejemplo, en el Imperio Romano, eran tenidas como humanos de segunda clase, No tenían voz ni voto, tampoco. No servían para nada, más que para el sexo y tener hijos. Las rejillas, sabéis que por Roma pasaba el río Tíber, y a él iban todos los desagües de las casas, las alcantarillas. Entonces había alcantarillas y luego había unas rejillas que ya finalizaba el agua que venía sucia para desembocar en el río. ¿Para qué? Pues para que no cayesen allí objetos y el río estuviera sucio con un montón de cuerpos extraños allí. Pues mirad, esas rejillas en innumerables ocasiones quedaban atascadas por fetos de abortos y por cuerpecillos de niñas que habían nacido sanas, pero que para los romanos no valían nada, las tiraban al desagüe. O sea que fijaos la calaña de estos romanos, la clase moral que tenían, ¿no? Los enfermos no eran recogidos ni eran cuidados, sino que eran abandonados en las calles. Mirad, los primeros hospitales fueron fundados por cristianos en Roma. La Cruz Roja ocurrió ya después, siglos después, también fue creada por un evangélico, por si no lo sabéis. Pero siglos antes, los primeros hospitales, orfanatos y ayuda social para las viudas fue creado por la Iglesia, por los cristianos. Y es que, en definitiva, el amor al prójimo es la más elevada manifestación de la fe en Jesucristo, quien se entregó él mismo por cada uno de nosotros. Y lo hizo enteramente, no lo hizo a cachos. No, yo hago una parte y tú haces... No. Todo lo hizo Jesús. Para concluir, el cristiano ama con sinceridad, así que hazlo siempre sin hipocresía, buscando el beneficio de tu prójimo y no tu propia gloria, aunque te cueste. Busca el bien y la honra de los demás antes que la tuya propia, aunque te cueste. Participa para suplir para las necesidades de tus hermanos y practica la hospitalidad. Eso es muy importante. Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, dice la Escritura. Vive siempre gozoso aún en medio de las pruebas, pensando en la bendición futura. Un cristiano no se hunde en la tristeza de una mala pasada en la vida, no, él dice, pero yo tengo salida, porque tengo a mi Dios, y mi Dios lo puede todo, así que yo tengo esperanza en Él, y esto cambiará. Me agarro a Él, y por eso un cristiano verdadero no se hunde en la tristeza y en la desesperación cuando vienen pruebas. Eso es una gran ventaja. Y sé constante en la oración. Habitúate a ella y descansa en el Señor. Comunícate habitualmente con el Señor. Ten conversaciones con Él. No seas como aquel de aquella serie de cachondeo que vi yo una vez que decía, tenía un problema gordo, se arrodilla en la cama y dice, Señor, yo soy fulanito, ¿te acuerdas? Aquel que te pedí hace 20 años que... No, la oración debe ser habitual en un cristiano. Solo entonces podrás estar seguro de ser un auténtico cristiano. ¿Por qué? Porque solo el que vive como un cristiano lo es de verdad. Amén.
Muy bien, nos ponemos en pie, vamos a orar.